momento se utiliza en zonas del Pirineo oscense y francés, pero que se quiere extender a todo el territorio aragonés. Bien, pues antes hemos dejado a nuestro compañero Adrián practicando uno de los deportes más tradicionalmente aragonés. Adrián, con el rato que te he dado, creo que ya te he dado espacio para practicar un poco eso de barra aragonesa, que además creo que se te da bastante bien. Necesitaría años, Alba, te digo, años para llegar donde están llegando a lanzar estos campeones. Bueno, la chica que estás viendo aquí ahora se llama Miriam y es campeona de Aragón de lanzamiento de barra aragonesa. Y podemos decir fácilmente que si es campeona de Aragón, Bernardo, pues es campeona del mundo, así es que como los aragoneses no hay nadie que lance más lejos, ¿verdad? No. Bueno, vamos a hablar de los mitos que hay en torno a este tema del lanzamiento de barra, que los hay muchos. No se tiene que tener tanta fuerza, ¿verdad? Es más necesario una técnica. Esto que te enseñábamos antes, Alba, de enseñar los musculitos, aquí olvídate. Se necesita técnica y mucho entrenamiento. Sí, esto, aparte de tener algo de fuerza, pues es tener la técnica y mantener la barra en la posición y sacarla para que se mueva lo menos posible. Bueno, el giro es fundamental. Vamos a verte tirar a ti, Pedro, que es que tengo muchas ganas de verte. Vamos a ver ese giro, porque yo le estaba comentando aquí a Bernardo que el giro este es lo más importante, ¿no? Sí. Lo que lanza la barra es el giro del cuerpo, no es la fuerza del brazo. El brazo es simplemente para llevar la barra. Oye, Alba, ¿tú te atreverías a lanzar una de estas? Yo quizás me atrevo a lanzar el micrófono. Hombre, el micrófono no tires el micrófono que ya no te oiré. Pero yo te decía que se tendría que dar ya bien, porque hace unas semanas estuviste con José Pascual Banzo de Zuera, que seguro que se lo has contado a ellos, campeón mundial, sí. Seguro que recuerdan todo eso. Claro que lo recuerdan. Lo que pasa es que, claro, en este tema del lanzamiento de barra aragonesa, como en el fútbol también, hay diferentes divisiones. Estaríamos ahora mismo, por tanto, en la división de plata, y dentro de la división de plata, pues Bernardo y Pedro pueden ser perfectamente pues uno de los campeones, ¿no? De los que más lejos estáis lanzando ahora mismo. Bueno, quitando los que no seas modesto, hombre, venga, cuéntame. Hombre, quitando los que han ascendido este año, que han ascendido un par de compañeros, pues sí, estamos brincando de los 14 metros. 14 metros. Esto, para que te hagas una idea, fíjate, Alba, que tenemos aquí varias líneas. La primera línea representa un poco la que no tiene que traspasar, la segunda es a donde llegarían los alevines, la tercera ya estaría un poquito más complicada, y la cuarta es la que, digamos, podría sobrepasar en un momento dado Bernardo y Pedro, que sois un poco aquí los profesionales. ¿Y las marquitas estas que se ponen ahí al fondo, qué son? Esas son las piquetas, eso es la marca del tiro, donde cae la barra, la punta de la barra, y es la distancia que luego tendrías que medir para saber lo que has tirado. Bueno, ¿y para cuándo la próxima competición? Pues la próxima, el día 13 de junio en Teruel. ¿Y os veis preparados para superar esa marquita? Lo intentaremos. Bueno, pues, a eso vamos siempre. Oye, que se está viendo mucha gente, ¿eh? Esto hay que superarlo, y a ver si tenemos la opción de veros ya en 15 prácticamente. Eso es el reto que tenemos todos tiradores de segunda, el tirar más de 15 metros y ser algún día tirador de primera. Bueno, pues que haya muchísima suerte, Alba. Nos vamos a quedar con esta imagen. Las futuras promesas del lanzamiento de barra aragonesa están aquí hoy en Aragón en Abierto. Gracias, Adrián. Me he quedado con las ganas de verte tirar, ¿eh? La próxima vez no te lo perdono. Muchas gracias. Les invitamos a que pasen ahora unos días de cine en Huesca. Es muy fácil. Vean este reportaje de mi compañera Laura y enseguida les contamos qué les vamos a regalar. En Huesca ya se huele algo especial porque ¿qué ocurre este fin de semana, señora? El Festival de Cine de Huesca. ¿Comienza mañana? Mañana, día 4. ¿Y sabe usted quién viene? Sí, Moncho Almendariz y Ángela Molina. Entre otros, madre mía, pues sí que está bien informada. ¿Suele ir usted? Sí, sí puedo, sí, por la noche. ¿Y qué es lo que más le gusta del festival? A mí el festival, el ambiente de Huesca, que hay más gente.